Pues buenos días, somos el grupo 1 y somos Natalia Torrent, Marta Rodríguez, Sandra Manchado y Belén Zurita, y vamos a tratar el conflicto entre la naranja española, concretamente la valenciana, y la sudafricana. Es un tema completamente actual que estamos viendo, pues las manifestaciones de los agricultores y los conflictos que están habiendo en el supermercado, porque por ejemplo un kilo de naranjas valencianas nos puede costar 1,5 €, mientras que un kilo de naranjas sudafricanas tan solo 60 céntimos. Entonces, primeramente en la introducción vamos a ver las posibles causas del problema, después comentaremos un poco la tipología de cítricos, después vamos a comentar las diferentes temporadas de las naranjas, cómo se solapan y los precios de cada variedad de cítrico. Después vamos a ver más en concreto el acuerdo de la Unión Europea con África, que es la causa de este gran conflicto. Y para finalizar vamos a ver las consecuencias y la opinión de los agricultores. Como posibles causas del conflicto tenemos la barata mano de obra de Sudáfrica, luego los intereses comerciales debido al acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica en el que se han eliminado progresivamente los aranceles y por lo tanto importar es mucho más barato. Después las normas de seguridad fitosanitarias que se están incumpliendo en Sudáfrica, ya que no tratan las naranjas con los mismos productos que se exige en la Unión Europea. Y después los intereses económicos de los lobbies sudafricanos y de las multinacionales, que están creciendo y tienen más poder debido al patrocinio de Holanda y de Reino Unido. Vale, y ahora mi compañera Marta va a hablar sobre la tipología de cítricos. En la tipología de cítricos podemos ver tres grandes grupos: el grupo Nabel, el grupo Sangre y el grupo Lancas. Dentro de estas encontramos diferentes variedades. Dentro del grupo Nabel tenemos 7 variedades distintas. En primer lugar está la New World, que es un tipo de naranja más valorada por su precoz llegada, ya que la recolección es en noviembre y tiene una excelente calidad. En segundo lugar tenemos la Nabelina, que es una de las naranjas que tiene mayor productividad y precoz en su maduración. Después está la Washington Nabel, que es una de las naranjas más valoradas y cultivadas en España, ya que es buena tanto para la producción de zumo como para su consumo en fresco. Después está la Nabel Cara Cara, que es una mutación de la Washington Nabel, pero su nivel de producción es mucho menor. La Nabel 8 es un tipo de naranja muy pequeña, por eso es consumida en menos cantidad que la Nabel Lane Late, y la Nabel Lane Late es un tipo de naranja que es tardía, pero tiene un nivel de calidad muy alto. Y por último, dentro de este grupo tendríamos la Rique Late, que es un tipo de naranja conocida como semejante la Cambria, que es la naranja sudafricana. En el segundo grupo, el grupo Sangre, tenemos 3 variedades. La Sanguinelli, que está caracterizada porque en la pulpa y la piel de la misma tienen pigmentos rojos. Después está la Doble Fina, que tiene una muy buena calidad, pero tiene muy poca cantidad de zumo, a diferencia de la Entrefina, que es una mutación de la anterior, pero tiene más cantidad de zumo. Y en el último grupo, que es las blancas, tenemos 2 variedades. En primer lugar, la Salustiana, que se caracteriza por no tener prácticamente semillas y es muy buena para la producción de zumo porque tiene un contenido muy dulce. Y por último, la Valencia Late, que es el tipo de naranja que más se produce en Valencia, pero es muy tardía, pero es muy valorada a nivel mundial por su calidad de zumo. Y ahora mi compañera Belén comentará la producción y precios. Bueno, yo voy a hablar sobre el solapamiento de la producción y de los diferentes precios. Como vemos, una vez analizado los diferentes tipos de cítricos, cada uno de ellos tiene una producción distinta. Sin embargo, esta producción se puede agrupar de manera general en 3 grupos. Correspondientes a distintas estaciones, como sería otoño, invierno y primavera. La primera de ellas iría de octubre a enero, en el cual se incluirían los grupos de cítricos New Hall y
Navelina. En el segundo grupo, que iría de enero a mayo, encontraríamos la Navel Late, la Navel Lane Late, la Salustiana y la Sanguinelli. Y en el tercer grupo, que sería el más tardío, ya iría desde abril hasta julio, en la cual encontraríamos el cítrico más tardío, que es la Valencia Late. Sin embargo, vemos que a pesar de tener distintos periodos de producción, ambos coinciden, todos coinciden y dejan un espacio que sería el periodo de verano sin producción. Entonces, la problemática viene en que anteriormente el acuerdo permitía hasta el 15 de septiembre, es decir, el periodo de verano europeo en el cual no había producción autóctona, se permitía la importación sin aranceles de la naranja valenciana sudafricana, de la naranja sudafricana. Entonces, se permitía en el periodo de verano y el problema es que ahora este periodo sin aranceles se ha ampliado. Entonces, al ampliarse, se juntan la producción autóctona con la producción sudafricana, de tal manera que en relación con la ausencia de aranceles y demás, no se puede hacer frente a los costes de lo que supone la producción autóctona con la producción sudafricana. Como vemos, según desde la Consellería de Agricultura, la naranja, por ejemplo, la navelina, en árbol tiene un precio de 15 céntimos y luego se vendería a unos 40 céntimos. La Navel Lane Late está a 23 céntimos y la Valencia Late a 21 céntimos. En cambio, la industria del zumo está comprando esta fruta por 10 céntimos el kilo y luego lo que son almacenistas y comisionistas que guardan la fruta y luego la revenden a fábricas están pagando por esta fruta hasta 7 céntimos. Entonces vemos que no puede hacer competencia la producción autóctona con el coste que supone importar y comprar aquí la fruta desde Sudáfrica. Vale, en cuanto al acuerdo en el que se regula la exportación, la problemática viene porque es un acuerdo entre los miembros de la Unión Europea y los países de la África meridional. Lo que supone esto es un acuerdo de 2016 de más de 2.000 páginas de diferentes estados y de diferentes productos. Habla de un montón de estados y de acuerdos de exportación, pero lo principal son 3 artículos en los que se habla de África. Este acuerdo, en el artículo 13, establece cuál es el objetivo y principalmente es que estos estados puedan desarrollarse, por lo que elimina un montón de medidas que son obligatorias para otros estados y para sus productos autóctonos. Estos son, por ejemplo, reduce las medidas fitosanitarias que explicaba anteriormente Natalia, también medidas arancelarias, elimina muchos problemas que normalmente suponen problemáticas en las aduanas, etcétera. Todo esto supone que, claro, es mucho más barato y mucho más fácil exportar de la parte de África que de otros estados. Esto es lo que comentaba Belén, de que anteriormente, en el artículo 24, que establece sobre todo para qué países se hace más hincapié, establece unos anexos en los que se va aplicando estas medidas de manera progresiva y anteriormente solamente era en una época del año, por lo que no coincidía con la producción autóctona de Valencia y no suponía ningún tipo de problema y podían convivir entre ambas. Pero conforme estas medidas progresivamente han ido aumentando, ya sí que coinciden con la producción autóctona, por lo que ya la población de la Unión Europea deja de comprar las naranjas valencianas porque tiene muchas medidas que suponen que sea mucho más caro. Y por último, y más importante, estaríamos en el artículo 34, que establece una cláusula de salvaguarda, que es lo que están pidiendo los agricultores que se cumpla, y es una cláusula que establece que en el caso de que estas medidas del acuerdo supongan un gran prejuicio en los mercados o en la economía de un determinado país o de su producción autóctona, podrá cancelarse estas medidas o podrán suspenderse durante un periodo de tiempo, y esto los agricultores quieren que se aplique. El problema viene cuando
no se puede aplicar a un determinado producto durante más de 2 años o cuando ya se ha aplicado anteriormente durante 1 año. Y entonces no es tan fácil aplicarlo. Y bueno, Natalia va a explicar las consecuencias de esto. Vale. A ver, en primer lugar, la primera consecuencia son consecuencias muy graves para la salud, porque como ya hemos explicado, se les permite a África utilizar más de 50 productos fitosanitarios que aquí están prohibidos. Y esto puede ocasionar enfermedades como la mancha negra o un herbicida que ellos utilizan, que se llama paraquat, puede ocasionarnos graves problemas de tracto gastrointestinal, para el corazón, en general para muchos órganos. Después, graves efectos económicos, ya que según el último informe del Ministerio de Exterior sobre exportaciones e importaciones, tanto en 2017 como en 2016, es decir, desde que está este acuerdo en vigor, se ha reducido considerablemente pues, la exportación de naranjas al exterior. Después, esto ha provocado sobre todo graves consecuencias y perjuicios para los agricultores valencianos, sobre todo para los pequeños, que han tenido que abandonar los campos y han perdido mucha cosecha, en primer lugar por los bajos precios a los que tienen que vender las naranjas, que no les da para poder sobrevivir, y también últimamente hemos tenido unas condiciones meteorológicas que no han sido las adecuadas. Vale. Para ver la opinión de los agricultores respecto de este tema, fuimos a hablar con un agricultor de un pueblecito de Gandía y nos explicó que pues, está muy indignado sobre todo con la Unión Europea y lo que es la posición del gobierno español, porque no están favoreciendo el consumo propio de las naranjas nacionales. Además, los productos que la Unión Europea les obliga a utilizar para el cuidado de estas naranjas son muy caros y con el precio a lo que se lo están comprando no les da para poder sobrevivir y muchos campos están siendo abandonados. Y además las ayudas que da el gobierno español para los agricultores sobre todo se dan si tienes muchos campos y muchos árboles plantados, por lo tanto se favorece al gran agricultor y no al pequeño. Y por eso estamos viendo últimamente en la calle a tantos agricultores reclamando el artículo 34 como ha comentado mi compañera. Y bueno, por último, nuestra opinión sobre el tema es pues no favorecer ni una ni otra, ni la sudafricana ni la valenciana, simplemente que se respeten las temporadas de cada una para que no se solapen, las dos puedan tener buen precio y buen mercado, y que las ayudas que da el gobierno español, en vez de favorecer a los grandes agricultores, que favorezcan un poco más a los pequeños. Y esto es todo.